Muy buenos días. Iniciamos nuestro taller de hoy. La Virgen María en el reino de la divina voluntad. Anexo 5. Jesús perdido en el templo. Oración inicial. Madre querida, renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Sumérgeme en esos tus mares de amor, de dolor y de virtud que por nosotros has merecido. Haz de mí otro Jesús. Madre, haz que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todo mi ser. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Reina del Cielo, en este reino de la divina voluntad, visita al templo y allí se nos presenta como modelo de oración. Vive también la Virgen en este apéndice quinto el dolor por la pérdida de Jesús en el templo. Vamos entonces a aprender desde el corazón de la Madre las enseñanzas y los regalos de gracia que para nosotros trae este misterio. El alma a su Madre Celestial. Madre Santa, tu amor materno me llama siempre, con una voz más potente, a estar junto a ti, a que me acerque a ti. Veo que te estás preparando para partir de Nazaret. Madre mía, no me dejes, llévame junto contigo y yo escucharé con atención tus sublimes lecciones. Cuando leemos esta introducción, debemos interiormente, en un acto de profunda fe, con una voluntad unida a la de la Virgen, trasladarnos a ese momento, cuando ella sale de Nazaret, cuando se dirige al templo para acompañarla, para ir con ella en espíritu y en verdad, y cumplir lo que le prometemos, escuchar con atención sus sublimes lecciones, porque cada acto de la vida de Jesús, cada acto de la Virgen María, sus gestos,
sus palabras, sus silencios encierran profundísimas enseñanzas. Son una palabra de vida eterna que nos alimenta, pero que tenemos que saber escuchar, como dice el catecismo, en silencio, para que ella nos produzca el efecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lección de la Reina del Cielo. Queridísima hija mía, tu compañía y el cuidado que pones en oír mis lecciones celestiales para imitarme son las alegrías más puras que les puedes dar a mi corazón materno. Yo gozo porque puedo compartir contigo las inmensas riquezas de mi herencia. Ese es el deseo del corazón de la madre. Compartir con nosotros sus riquezas. ¿Cuáles? Pues las riquezas que Dios le dio. Dios colocó en ella toda una herencia divina, y no para que la disfrutara ella sola, para que a través de ella esa herencia llegara a nosotros. Y ese es el deseo de la Virgen, pero requiere de nosotros disposición. Continúa la Virgen, va a narrarnos cómo sucedieron los acontecimientos. Dice, dándole una mirada a Jesús y otra a mí, préstame atención. Te narraré un episodio de mi vida que, aunque tuvo un éxito consolador, fue sin embargo dolorosísimo para mí. Nada más imagínate que si la divina voluntad no me hubiera dado continuamente nuevos y continuos sorbos de fortaleza y de gracia, yo habría muerto de puro dolor. Nosotros seguíamos viviendo tranquilamente en la casita de Nazaret, y mi querido hijo crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Era atrayente por la dulzura y la suavidad de su voz, por el dulce encanto de sus ojos, por la amabilidad de toda su persona. Sí, mi hijo era verdaderamente bello, sumamente bello. Apenas había alcanzado la edad de 12 años, cuando fuimos, según la costumbre, a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Nos pusimos en camino, él, San José y yo. Frecuentemente, mientras íbamos con devoción y recogimiento, mi Jesús rompía el silencio y nos hablaba de su Padre Celestial o del amor inmenso que ardía en su corazón por las almas. Con nuestra imaginación y más con nuestra fe, sigamos este recorrido. Acompañemos a la Sagrada Familia que sale de Nazaret y se encamina al templo. Van a Jerusalén a celebrar la Pascua. Acompañémoslo con ese recogimiento y esa devoción con que ellos caminaban. Jesús hablaba de su Padre Celestial, de su amor inmenso por las almas. ¿Con qué atención lo escucharían San José y la Santísima Virgen? Si cada palabra de Jesús producía en ellos vida eterna
felicidades y gozos infinitos. Imaginémonos esos corazones de San José y de la Santísima Virgen incendiados de amor por la palabra de Jesús. Continúa la Virgen: en Jerusalén nos dirigimos directamente al templo y en cuanto llegamos nos postramos rostro en tierra, adorando profundamente a Dios, y oramos por largo tiempo. Nuestra oración estaba llena de fervor y recogimiento, tanto que abría el cielo, atraía y ataba al Padre Celestial, y por eso apresuraba la reconciliación entre Dios y los hombres. Detengámonos a meditar en las características de esta oración. La Virgen nos describe las características. ¿Y por qué lo hace? No para alabarse, no. Para enseñarnos cómo debe ser nuestra oración. Dice ella: nos postramos rostro en tierra, adorando profundamente a Dios. Los maestros de la oración dicen que lo primero que debemos hacer cuando entramos en la presencia de Dios, al llegar al templo, al ponernos frente al sagrario o al entrar en una capilla de adoración eucarística, nuestra primera actitud debe ser de adoración y postrados, es decir, de rodillas o rostro en tierra, como queramos hacerlo. Pero es la actitud de la criatura ante su Creador, de la nada ante el todo, adorando profundamente a Dios, y oramos por largo tiempo. El tiempo de la oración depende de nuestra atención, de nuestra relación con Dios, porque a veces nos dejamos llevar de la superficialidad y como que ya no sabemos ni qué decir. Nuestra oración estaba llena de fervor y recogimiento. Para que haya ese fervor y ese recogimiento, tenemos que silenciar primero los sentidos externos, recoger nuestra mirada, concentrarnos en Jesús sin atender quién está al lado, quién entra, quién sale, apartarnos de todo ruido que distraiga nuestra atención. Y también los sentidos interiores, la imaginación, el pensamiento, concentrarlo todo en Dios. Dios quiere que todo se concentre en Él. Ahí se da el verdadero fervor y recogimiento. Y entonces sí es una oración, como dice la Virgen, que abre el cielo, que atrae la atención de Dios y que dispone al Espíritu Santo, porque el que ora en nosotros es el Espíritu Santo, pero eso se dará cuando interior y exteriormente estemos en una verdadera actitud de comunicación con Dios, no de repetición mecánica de palabras o de fórmulas, no una oración aparente, cuando externamente parecemos recogidos, pero internamente estamos pensando en todo menos en Dios. Y continúa la Virgen, miren lo que dice: ahora, hija mía, te quiero confiar
una pena que me tortura. Desgraciadamente son muchos los que van a la iglesia. Sí, son muchos, van a orar, pero la oración que dirigen a Dios se detiene entre sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de Él. ¿Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo? Estos cierran el cielo en vez de abrirlo. Y qué numerosas son las irreverencias que se hacen en la casa de Dios. ¿Cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo? ¿Y cuántos castigos no se convertirían en gracias si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo? Y ahora, cuando están nuestros templos cerrados, es para pensar, Señor, justo castigo que merecemos, porque cuántas irreverencias se venían cometiendo en los templos, cuántas, en la forma de ir vestidos, ni siquiera se hacía la genuflexión. Los templos eran como un teatro, entrar a un teatro. Saludaban a todos, menos a Jesús. Llegaban directamente a sentarse. Conversaban todo el tiempo antes de que empezara la misa. Y cuando empezaba la misa, bueno, es como cuando se va a presentar un acto, ¿no? Un cine o una obra de teatro. Antes todo el mundo conversa, come, y ya empieza la obra de teatro y hacemos silencio para ver la obra de teatro. Dolorosamente así muchas veces era el comportamiento en los templos. Y también en las capillas de adoración. ¡Qué dolor! Y lo dice la Virgen. ¿Cuántos flagelos no se podrían evitar? ¿Hasta dónde fuimos nosotros mismos la causa de que Dios cerrara los templos? Como quien dice, basta ya de irreverencias. Porque no se vivía en el templo como en una casa de oración, a donde se llega para hablar solo con Dios. Es que en los templos, ¿para qué se hizo el atrio? El atrio es la entrada al templo, la parte de fuera, la que está después de las puertas de la entrada. Y se hizo amplio, casi siempre los templos tienen un atrio amplio, para que la gente allí se encontrara, se saludara. Pero al entrar al templo, ya se entra a la casa de Dios. Y eso se ha perdido. Ojalá, cuando se reinicie la apertura de los templos, en donde no se ha reiniciado, porque en otros países se ha iniciado, pero dolorosamente para ofender más a Dios. Dolorosamente para ofender más a Dios. Porque se está profanando tremendamente la Eucaristía. Bueno, continuemos escuchando a la Virgen. Saber que esta es una, dice ella, una pena que me tortura. Qué dolor sufre el corazón de la madre. Solamente la oración que sale de un alma en la que reina la divina voluntad obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Es una frase de oro. Solamente la oración que sale de un alma en la que reina la divina voluntad obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Es tan poderosa esa oración que vence a Dios y obtiene de Él las gracias más grandes. Por eso, ocúpate de vivir en la divina voluntad, y tu madre que te ama le cederá a tu plegaria los derechos
de su poderosa intercesión. ¿Cuáles son los derechos que tiene la oración y la intercesión de la Virgen? Derechos divinos. La Virgen es la omnipotencia suplicante. Y saber que para el alma que se ocupa de vivir en la voluntad de Dios, su oración va a tener los mismos derechos de la oración de la Virgen, porque la misma Virgen le va a ceder esos derechos. Pero es que es claro, si el alma vive en la divina voluntad, está unida a la voluntad de la Virgen, está unida a la voluntad de Jesús, se ha hecho una con la voluntad de la Virgen y la voluntad de Jesús. Entonces esa es la razón por la cual su oración es poderosísima. Qué sublimes enseñanzas nos da la Virgen hoy sobre la oración. Continuemos. Después de haber cumplido nuestro deber en el templo y de haber celebrado la Pascua, nos dispusimos a regresar a Nazaret. En la confusión de la multitud nos perdimos. Yo quedé con las mujeres y José se unió a los hombres. Busqué a mi alrededor para asegurarme que mi querido Jesús se había venido conmigo, pero no habiéndolo visto pensé que él se había ido con su padre San José. ¿Cuál no fue la sorpresa y el dolor? El dolor que sentí cuando al llegar al punto donde nos debíamos reunir, no lo vi a su lado. Sin saber lo que había sucedido, sentimos un temor tan grande y un dolor tal que nos quedamos enmudecidos. Abrumados por el dolor, regresamos rápidamente a Jerusalén, preguntando a cuánto nos encontrábamos por el camino. Díganos si habéis visto a Jesús, nuestro Hijo, porque no podemos vivir sin Él. Y llorando lo describíamos. Él es todo amable, sus bellos ojos azules resplandecen de luz y hablan al corazón. Su mirada hiere al corazón, cautiva y encadena. Su frente es majestuosa, su rostro hermosísimo, de una belleza encantadora. Su voz dulcísima penetra hasta el corazón y endulza todas las amarguras. Sus cabellos rizados y como de oro finísimo lo hacen hermoso, gracioso. Todo es majestad, dignidad, santidad en él. Él es el más bello entre los hijos de los hombres. Qué descripción tan hermosa hace la Virgen de su Hijo. Nadie podía describirlo más perfectamente. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, ninguno nos supo decir nada. El dolor que yo sentía se recrudecía a tal grado que me hacía llorar amargamente y abría a cada instante profundas heridas en mi alma, las cuales me provocaban verdaderas penas mortales. Si a una madre de la tierra la pérdida de un hijo, que se extravía un hijo, le hace vivir momentos amarguísimos, imaginémonos la Virgen que sabía que la vida de su hijo estaba amenazada. Hija querida, dice la Virgen, si Jesús era mi hijo, Él era también mi Dios. Por eso mi dolor fue todo en el orden divino. Se puede decir tan potente e inmenso de superar todos los otros posibles dolores juntos. Si el fiat que yo poseía no me hubiera sostenido continuamente con su fuerza divina, yo habría muerto del puro susto. ¿Cómo sería? Dios la sostuvo con su voluntad, con su fuerza divina, porque su dolor era tan grande que la hacía morir.
el susto de haber perdido a su hijo. Viendo que nadie sabía nada de él, ansiosa interrogaba a los ángeles que me rodeaban. Ella sabía, la Virgen sabía, que siempre estaba acompañada de ángeles. Y aquí viene una pregunta para nosotros. Nosotros también, por lo menos el ángel de la guarda nunca nos deja. Acudimos a él con frecuencia. Somos conscientes de su presencia, de ese don que Dios nos dio y que nos lo dio precisamente para que él fuera nuestra ayuda, nuestro apoyo. Acudimos con frecuencia al ángel de la guarda, como lo hace la Virgen. La Virgen acude a los ángeles y le dice: díganme, ¿dónde está mi querido Jesús? ¿A dónde debo dirigir mis pasos para poderlo encontrar? Díganle que no puedo más, tráiganmelo sobre vuestras alas a mis brazos. Ángeles míos, tengan piedad de mis lágrimas, socórranme, tráiganme a Jesús. Era su plegaria insistente. En tanto, habiendo resultado vana toda búsqueda, regresamos a Jerusalén. Después de 3 días de amarguísimos suspiros, de lágrimas, de ansias y de temores, entramos al templo. Yo estaba atentísima y buscaba por todos lados, cuando de repente, finalmente, con gozo, descubrí a mi hijo que estaba en medio de los doctores de la ley. Él hablaba con tal sabiduría y majestad que cuantos lo escuchaban permanecían extasiados y sorprendidos. Apenas lo vi, sentí que la vida me volvía y de inmediato comprendí la razón oculta por la que se nos perdió. De inmediato. Sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y ahora una palabrita a ti, hija queridísima. Vamos a recibir con amor, con fe, con atención esta palabra de la Virgen. Dice ella: en este misterio, mi Hijo quiso darnos a mí y a ti una enseñanza sublime. ¿Podrías acaso suponer que Él ignorase lo que yo sufría? Todo lo contrario, porque mis lágrimas, mi búsqueda, mi crudo e intenso dolor se repercutían en su corazón. Sin embargo, durante aquellas horas tan penosas, Él sacrificaba a su propia madre, a quien Él tanto amaba, a la divina voluntad, para demostrarme cómo también yo un día debía sacrificar su misma vida a la voluntad de Dios. Jesús sabía que la Virgen estaba sufriendo. Sin embargo, podemos decir así, la hizo sufrir, porque la voluntad del Padre era que ella sufriera. Y Él ofreció el sufrimiento de su madre a la voluntad de Dios. Lo sacrificó para cumplir la voluntad de Dios. Y con eso darle fuerza a la Virgen para que cuando a ella le tocara, también tuviera el valor de sacrificar a su hijo para cumplir la voluntad de Dios. Dice la Virgen: en esta pena indecible no te olvidé, querida y mía. Pensando que ella te habría servido de ejemplo, la puse a tu disposición, a fin de que también tú pudieras tener en el momento oportuno la fuerza de sacrificarlo todo a la divina voluntad. Esta es la gracia que la Virgen nos alcanzó con su dolor. Cuando a nosotros se nos presente la ocasión de sacrificar las cosas más grandes y que nos producen tanto dolor, que Dios nos pida sacrificarlas a la voluntad de Dios. Como la partida de un ser querido para la eternidad, como la enfermedad de un ser querido, enfermedad terminal,
la madre con los hijos, cuántos sufrimientos. En cuanto Jesús terminó de hablar, nos acercamos reverentes a él y le dirigimos un dulce reproche. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él con dignidad divina nos respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo he venido al mundo para glorificar a mi Padre? Habiendo comprendido el alto significado de tal respuesta y habiendo adorado en ella el querer divino, regresamos a Nazaret. Y aquí la Virgen nos da una gran lección, es que muchas veces y con dolor en este tiempo, los padres, por no perder a su hijo, les admiten el pecado. Porque a veces ante el reproche del padre o de la madre al hijo porque está haciendo lo que no es, le amenazan. Entonces me voy de la casa. Entonces no vas a volver a saber más de mí. Y la madre o el padre, por no perder al hijo, aceptan que en su casa se ofenda a Dios. Y el hijo continúe con su vida en contra de la ley de Dios con tal de no perder físicamente a su hijo. Y ahí posponen la voluntad de Dios al afecto humano del hijo. Pero aquel padre que sabe sacrificar a su hijo para poner encima la voluntad de Dios, sabrá cómo Dios, a cambio, le concede la conversión del hijo. Pero hay que tener fe y confianza para saber darle a Dios siempre el primer lugar. De mi materno corazón, escucha. Cuando se me perdió mi hijo, el dolor que sentí fue muy intenso. Sin embargo, a este dolor se le añadió otro más, es decir, el dolor de haberte perdido a ti. En efecto, previendo que tú te habrías alejado de la divina voluntad, yo sentí al mismo tiempo que se me perdió tanto mi hijo como tú, hija mía, y por eso mi maternidad sufrió una doble herida. La herida de la pérdida del hijo y de todos aquellos hijos que se iban a separar de la divina voluntad. Hija mía, cuando estés a punto de hacer tu voluntad humana en vez de la voluntad de Dios, reflexiona y date cuenta que abandonando el fiat divino, estás por perder a Jesús y a mí, y que estás por precipitarte en el reino de las miserias y de los vicios. Mantén entonces la palabra que me diste de permanecer indisolublemente unida a mí, y yo te concederé la gracia de no dejarte jamás dominar por tu voluntad humana, sino exclusivamente por la divina. Y aquí pudiéramos decir que hace la Virgen un negocio con nosotros. ¿Qué nos pide? Permanecer indisolublemente unida a ella. Indisolublemente, o sea, siempre unidos a ella. A cambio vamos a recibir la gracia inmensa de que ella nunca nos va a dejar dominar por nuestra voluntad humana, sino estaremos siempre dominados por la divina. ¿Queremos ese intercambio? ¿Queremos ese negocio con la Virgen? Es la propuesta de una madre divina, que no engaña, que no miente, que nos ama. La Virgen dice que en este misterio de dolor vivido por ella nos alcanzó muchas gracias. Los misterios de Jesús tienen que reproducirse en nosotros. ¿Cuándo participamos de este dolor de la Virgen? Nos lo dice el volumen 7 de septiembre 17 de 1905. Quien se encuentra abatido de ánimo, árido, privado de mi presencia, y está firme y fiel a sus acostumbrados ejercicios
Es más, busca la ocasión de amarme y buscarme más sin cansarse, viene a participar de los méritos y bienes que adquirió mi madre en mi extravío. Participamos de los méritos y de los bienes que adquirió la Virgen en ese dolor. Miren lo que dice, estamos en aridez, no sentimos ganas de orar, de nada, no nos sale nada, tenemos el alma como una piedra. ¿Qué dice Jesús? Firme, fiel a nuestros acostumbrados ejercicios. Aún más, dice él, busca la ocasión de amarme y buscarme más sin cansarse. Mantener nuestro empeño en la oración, en la comunión con Dios, así no sepamos decirle nada, así no nos salga nada. Pero no evadir los momentos de encuentro con Dios. Buscarlo con afán. En el volumen 6, de enero 6 de 1906, también nos amplían lo que es realmente la oración en la divina voluntad. Recordemos lo que dijo la Virgen. Solo una oración del alma en la que reina la divina voluntad tiene una fuerza tal que atrae las miradas divinas, que vence a Dios. Y aquí el volumen 6, de enero 6 de 1906, nos habla de esa oración. Así dice: hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Oh, cómo es agradable encontrar a quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Jesús quiere que ore con Él como Él en su querer. Vamos a meditar un poco este texto que es preciosísimo y de una gran enseñanza. La oración es música a mi oído. ¿Pero cuándo? Porque a veces puede no ser música, sino tener un ruido estridente que en vez de atraer, fastidia los oídos de Jesús. Para que esa oración sea realmente música al oído de Dios, el alma debe estar toda uniformada a su voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. ¿Cuándo se da esto? ¿Qué es estar uniformada a la voluntad de Dios? Ya no tener gustos propios, sino los gustos de Dios. Ya no de tener deseos propios, sino los deseos de Dios. Ya no querer los proyectos personales, sino los proyectos de Dios. Estar uniformado a la voluntad de Dios es hacer mía la voluntad de Dios y la mía sumergirla en la de Dios. Todo lo mío desaparece. Por eso en el interior no queda más que la voluntad de Dios. Entonces, si eso hay en el alma, viene una pregunta. ¿Se da una oración de insistente petición? No.
Jesús dice que el que pide es el que tiene necesidad. Y cuando el alma posee la voluntad de Dios, ya no tiene necesidad de nada. Dios es providente y va a cubrir sus necesidades. ¿Qué es lo que le va a interesar al alma? Lo que le interesa a Dios. ¿Qué le interesa a Dios? Jesús se lo comunicó a la Virgen y a San José mientras caminaba. La gloria del Padre, el amor a las almas. Si hay petición en nuestro corazón, ¿cuál debe ser nuestra petición? La gloria del Padre, el bien de las almas. Por eso, para quien vive en la divina voluntad, poco a poco van desapareciendo las peticiones personales de lo que ella quiere, ¿no? Porque ella quiere lo que quiere Dios. Y como lo que Dios quiere es la gloria del Padre y el bien de las almas, pues a eso se reduce su petición. Pero eso brota espontáneamente cuando el alma está llena de la voluntad de Dios. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Oh, cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Jesús quiere que ore con Él, como Él en su querer. Con Él, unidos a Él, como oró Jesús con la voluntad del Padre, uniendo su voluntad a la del Padre. Así tiene que ser nuestra oración, para que realmente sea una música al oído de Dios. Ejercitémonos, entremos en este estilo de oración divina que Jesús quiere y que la Virgen nos recomienda en esta lección. En el volumen 36 de julio 6 de 1938. Hija mía, en cuanto la criatura llama a mi voluntad en sus actos, en su oración, ella repite aquel acto y ora junto con la criatura. Por eso es que Jesús dice en el texto anterior del volumen 6 que cuando el alma ora con su voluntad, con la voluntad de Jesús, y su alma está toda llena de voluntad de Dios, es como si otro Dios, dice él, estuviera orando en el alma, porque es la voluntad divina, porque la voluntad divina ora junto con la criatura, y como con su inmensidad se encuentra por todas partes, porque la voluntad divina es inmensa, y si ora en la criatura, esa oración es inmensa, entonces la creación, el sol, el viento, el cielo, los ángeles y santos sienten en ellos mismos la fuerza de la oración creadora y todos oran. O sea que en el alma que vive en la divina voluntad, cuando ella ora, todos oran con ella. El cielo, el sol, los ángeles, los santos oran con ella. Oh, los prodigios de esta oración. Es omnipotente, envuelve a todos, se da a todos. Solo en quien ingrato no la quiere recibir, queda sin efectos. ¿Quiénes no la quieren recibir? Pues los que no están dispuestos, los que huyen de las cosas divinas. Pero es una oración que llega a todos, envuelve a todos, se da a todos. En el cielo nos daremos cuenta de los efectos de una oración hecha en la divina voluntad. Hará tanto bien que ni nos damos cuenta. Y ahí se produce aquello también que dice Jesús.
hace el bien sin producir ruidos. Lleva la luz sin ser vista, como lo hacía la Virgen. Es omnipotente, envuelve a todos, se da a todos. Solo en quien ingrato no la quiere recibir queda sin efectos. Así que mi voluntad posee la virtud orante. Oh, cómo es bello verla orar en su modo divino y con su virtud creadora, que se impone sobre todos y hace orar a todos. Se impone sobre todos, hace orar a todos. Esta plegaria se impone sobre nuestros atributos divinos, nos hace verter lluvia de misericordia, de gracia, de perdón y de amor. Basta decir que es oración nuestra para decir todo puede dar. En este texto se concentra todo lo que nos dice la Virgen. Ella dice que el alma que ora y que en ella reina la voluntad de Dios, la Virgen le comunica el mismo poder de su oración. Pues claro. ¿Cuál era el poder de la oración de la Virgen? El poder de la oración de un Dios. Por eso la Virgen es la omnipotencia suplicante, porque su súplica se impone sobre los atributos divinos, arranca lluvia de misericordia, de gracias y de perdón y de amor para el mundo entero. ¿Por qué? Porque es la oración de un Dios, porque es una oración divina, salida de la misma voluntad divina. Bueno, es grande todo esto. Nos ponemos a meditar y como que uno se abisma de que Dios nos dé tanto poder y nos llame a algo tan grande, pero así es. El dolor es que desperdiciemos este inefable don de la divina voluntad, que nos exige una renuncia grande, sí, pero vale la pena, para que todo esto se dé en nosotros. Madre Santa, me pongo a temblar pensando en los abismos en los cuales mi voluntad es capaz de precipitarme. Por culpa de mi voluntad yo puedo perderte a ti y a Jesús y todos los bienes celestiales. Madre, si tú no me ayudas, si no me atas con la potencia de la luz de la divina voluntad, siento que no me será posible vivir de voluntad divina con constancia. Pongo por eso toda mi esperanza en ti. En ti confío, de ti todo lo espero. Es la expresión del sentimiento que podemos estar experimentando. Ante nuestra miseria, ante nuestros esfuerzos fallidos por ser constantes en este vivir en la voluntad de Dios, porque es una vida y requiere actos continuos, viene esta súplica para la Madre. Si tú no me ayudas, si no me atas con la potencia de la luz de la divina voluntad, siento que no me será posible vivir de voluntad divina con constancia. Pongo por eso toda mi esperanza en ti confío, de ti todo espero, y así tiene que ser, porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Pero ante la experiencia de nuestra impotencia, tiene que surgir la esperanza y la confianza de que con la Virgen todo lo podemos, que sus promesas no son falsas y que nos hemos entregado a ella y que ella no nos va a abandonar. No nos podemos dejar desalentar o desanimar para echar atrás, no. Constancia, confianza, perseverancia.
Compromiso. Nos pide la Virgen. Hoy recitarás 3 veces el Ave María para compadecerme por el inmenso dolor que sentí durante 3 días en que permanecí privada de mi Jesús. Jaculatoria. Madre Santa, haz que yo pierda para siempre mi voluntad para vivir solo en la divina voluntad. Madre Reina, hazme vivir y morir en el fiat de la divina voluntad. Irrevocablemente renuncio a mí mismo, me consagro a ti, me arrojo en tus mares de amor, de dolor y de virtudes que por nosotros has merecido. Sumérgeme en ellos, Madre. Renuévame, concíbeme y nútreme. Pon en mí a tu Jesús. Vamos a darle gracias a Jesús por la Virgen María. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Reino tan santo.